Muchas gracias al señor director de la Escuela de Filosofía por darnos un quehacer, que no se puede estar de vago, ¿no? Esta es una oportunidad para uno ser útil y servir una vez más a la Escuela de Filosofía. Gracias por asignarme la tarea de coordinar este diálogo sobre el quehacer filosófico dominicano durante el último cuarto de siglo. Estamos hablando de 1999-2024. Junto a mí estará el maestro José Mendoza, la profesora Mabel, espero se entere, la maestra Lucitania Martínez y el maestro Juan de la Cruz. Ellos tendrán un espacio de tiempo para exponer en torno al quehacer filosófico dominicano 1999-2024. Es poco tiempo, pero como ellos tienen una gran capacidad de síntesis, lograrán ajustar su discurso a ese tiempo. No hay problema en ser flexible y darle 11 minutos, pero yo no voy a dar que fueran 10 minutos para que los demás puedan hacer cualquier pregunta. Mis palabras introductorias no son las que ya dije, sino las que voy a decir ahora. En el año 1999, nuestra generación, pues no le gusta mucho hablar de generación filosófica de los 80, pero eso quizás sea muy evidenciado, porque salvaba mucho de la generación poética de los 80, como ellos estaban haciendo hablar, gente que había estudiado junto con nosotros, como Marcos, que era compañero de estudio de nosotros, y que se destacó Marcos siempre en el ámbito de la poesía, ante todo. Ellos llamaban generación poética de los 80. Pues nosotros de alguna manera lo dejamos influenciar y comenzamos a hablar de la generación filosófica de los 80. En el año 1999, en febrero, 8, 9 y 10 de febrero, hicimos el primer Congreso Dominicano de Filosofía. La característica de ese primer congreso era que buscaba evaluar toda la trayectoria del quehacer filosófico dominicano anterior a ese 1999. ¿Qué se había hecho de esto? ¿Quiénes eran los filósofos que habían hecho? ¿Cuáles eran los temas? ¿Cuáles eran sus preocupaciones? O sea, era una evaluación del pasado filosófico dominicano y de lo que habíamos hecho hasta ese momento, febrero 1999. Según analiza el doctor Alejandro Albert, y he oído después otras personas, ese primer congreso de filosofía para la disciplina y para la escuela de filosofía abrió un antes y después en la historia del pensamiento dominicano. Y hay acontecimientos que se mencionan. Por ejemplo, Alberto menciona que después de ese congreso y de todo lo que vino luego, se fue abajo esa idea que siempre había de cerrar la escuela de filosofía de la UAS y de quitar la filosofía del colegio universitario, porque siempre nos estaban amenazando con eso. Y a partir del Congreso y toda la historia de la escuela de filosofía que llega hasta hoy, hasta este brillante momento que estamos viviendo ahora, todas esas actividades, toda esa integración de la filosofía, toda la creatividad de todos nosotros, se frustró para siempre esa intención
de cerrar la escuela de filosofía, de quitar la introducción a la filosofía del colegio. Y esa pregunta siempre maliciosa de que para qué servía la filosofía. Eso quedó atrás. Un segundo elemento, que ese primer congreso de filosofía fue realizado no es que simplemente por la generación de los 80, porque ahí se integró a todo el mundo, sino que fue realizado como protagonista fundamental personas que en ese momento todos éramos licenciados en filosofía. Ahí no había ni un maestro, ni había un doctor. Eso quiere decir que la filosofía, en cierto sentido todavía, había muchos pañales de por medio que teníamos que crecer, que teníamos que desarrollar. Con el tiempo fueron apareciendo los doctores, fueron apareciendo los libros, las publicaciones. Ya había algunas publicaciones, pero luego eso se apresuró, aparecieron cada vez más publicaciones. Luego aparecieron los premios, los reconocimientos a los compañeros que publicaban. Aumentó, yo dejé la escuela como con 7 u 8 doctores, porque tenía que cada vez que venía un doctor, tenía yo que ir a trasladarme, yo era director de la escuela de filosofía, y iba donde ese doctor, le decía, mire, la escuela de filosofía va a haber concurso, participen, y ustedes. Y así logramos llegar hasta 8 doctores en la escuela de filosofía. Hoy, ¿cuántos doctores tenemos en la escuela de filosofía? ¿Cuántas obras se han publicado? ¿Cuánta gente ha sido premiada? Es decir, la escuela ha crecido. Entonces, es precisamente ese proceso de crecimiento y de cualificación de la escuela de filosofía hasta este momento, que los compañeros que están aquí presentes, alrededor de eso, que los compañeros que están aquí presentes van a disertar. Y voy a comenzar en el orden que está aquí. El primero que llamo para que exponga sus ideas y su punto de vista es al maestro José Mendoza, que inmediatamente le concedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos ustedes, a todos los presentes que están acá. Bueno, Andrés Avelino, en una ocasión, el maestro Juan de la Cruz y yo publicamos una obra titulada Andrés Avelino, el más grande filósofo dominicano, pensamiento y trascendencia. Eso no fue casual, porque Andrés Avelino es el pensador más grande que ha dado nuestro país en términos de un pensamiento metafísico genuino. El filósofo Platón habla de dos mundos: la realidad sensible y el mundo inteligible, o sea, el mundo de las ideas. Y Andrés Avelino nos habla de 3 mundos: el mundo sensible, el mundo inteligible y el mundo de los conceptos, que son categoriales, las cuales le decía, las cuales tienen la condición de ser falsa y verdadera, lo que implica que no sabemos dónde está en ese sentido la certeza, porque eso provoca incertidumbre y provoca dudas en el sujeto. O sea, tenemos
en Andrés Avelino un filósofo que desarrolla la duda, o sea, como método, aunque él no lo expresara así, pero cuando él habla de que las categoriales son falsas y verdaderas y no sabemos realmente cuál de ellas es cierta, entonces ahí plantea una duda permanente que es fundamentalmente lo que arrastra al sujeto al conocer permanente. Si el sujeto no duda, el sujeto no siente curiosidad por conocer. Por eso el poeta y filósofo nuestro, Antonio Fernández Spencer, dijo en una ocasión: la esencia del filosofar está en el dudar. O sea que si no se duda, no hay filosofía. Yo me asombro y ese asombro no me permite saber tal o cual cosa con claridad, con exactitud. Entonces eso me provoca la incertidumbre y eso me provoca el dudar. De modo que Andrés Avelino, con esa actitud frente a las categoriales, desarrolla un pensamiento inmanente y trascendente, porque el pensamiento de Avelino se dispara hacia arriba, hacia lo trascendente, fundamentalmente, y él ve en la metafísica la herramienta esencial para buscar la verdad, para tener una existencia consciente. De Platón, de Nicolai Hartmann, el filósofo alemán, en su libro La fábrica de las categoriales, desarrolla toda una concepción filosófica para conocer tanto el ser como el no ser. Avelino lo estudia, pero lo hace de una manera creativa, o sea, lo interpreta y busca su propio camino. No hay una repetición, digamos, de Hartmann, y adapta el pensamiento metafísico a nuestra realidad, comprendiendo desde esa perspectiva metafísica la ética, la estética, la ontología, la lógica e incluso la política. Y ese pensamiento metafísico le permite elaborar una lógica pura, que es una lógica de significaciones, al punto tal que esa obra es uno de los mejores, es una de las mejores que se ha escrito sobre la lógica. Ahí tenemos la lógica kantiana, la lógica de Kant, la lógica de Hegel, etcétera, etcétera. El organón de Aristóteles, allí en la lejana antigüedad griega. Pero Andrés Avelino, ese libro de lógica, ese gran esfuerzo teorético que él realizó desde esa visión metafísica de fondo, constituye, vuelvo y repito, una de las mejores obras de lógica que se ha escrito en el mundo. Y eso no se sabe, porque en eso hay influido lo que se llama el racismo cultural. Tal pensador es de tal país, un país subdesarrollado, y eso hay que ignorarlo. Y eso, por ejemplo, se nota cuando nosotros vemos que esos pensadores de países desarrollados no nos citan a nosotros, no citan los pensadores latinoamericanos. ¿Por qué? Porque tienen su verdad, tienen su concepción, imponen sus valores. Y esa razón fundamentalmente ha determinado que no se hable de ese libro de ese libro de Avelino, que es una gran obra realmente,
ese esfuerzo de hacer una lógica pura de las significaciones realmente lo sitúa como uno de los grandes pensadores de la lógica, que no tiene que envidiarle nada a nadie. Termino acá. Muchas gracias, profesor. Por su discurso, ¿no?, sobre el pensamiento y la obra de Avelino. Yo me estaba entreteniendo con lo que yo estaba diciendo, estaba concentrando, metiéndome en el discurso de Avelino a partir del discurso de Joseph, porque me estaba gustando lo que él estaba diciendo. Me gustaría que Joseph en algún trabajo, ¿no?, algún escrito, ¿no?, un ensayito breve, explicara esas ideas, porque yo creo que son muy importantes, esa reflexión que estaba haciendo ahí, de Avelino, de los dos mundos. Entonces ahí aparece Avelino como planteando un tercer mundo. Entonces, esto es muy interesante, porque entonces ahora uno se da cuenta que en la política se hablaba de los tres mundos, a partir de los chinos, y luego a tecnología se habla también de tres mundos. Es decir, que realmente el mundo tiene siempre como una diversidad triangular. Eso es importante. Gracias, compañero Joseph, por su exposición, y de verdad me gustaría seguir profundizando, incluso dialogando con Joseph en esta dirección para ver la conexión con la filosofía platónica de Avelino y los prejuicios que hay. Es interesante porque Occidente es muy negredo el colonialista, está muy bien claro. Entonces hay que desmontar muchas cosas y por esa parte también hay que felicitar a los compañeros. En este orden vamos en el mismo orden, le toca a la compañera Lusitania Martín. Bueno, lo que pasa es que la profesora Mabel. Bueno, Juan. Sí. Pasamos, compañero Juan. Está buscando yo el caño. El Claudio. Muy buenos días. De verdad que para mí es un honor estar aquí acompañado de los compañeros Rafael Morla, José Mendoza, Lusitania Martínez y de todos los compañeros y compañeras de la Escuela de Filosofía. Cuando Eulogio me planteó esto el miércoles, porque me habían hackeado mi WhatsApp y me habían mandado por el número viejo muchísimas invitaciones e informaciones de que yo venía hoy a conversar con ustedes, el miércoles fue que pasé a la Escuela de Historia y me detuve en la Escuela de Filosofía, y ahí fue que él me informó que yo tenía este compromiso con ustedes. Le dije, ahí está. De manera que, de verdad, para mí es un gran honor. Es importante para los que no conocen un poquito, ¿verdad?, esa vinculación nuestra al mundo de la filosofía. Y esa vinculación comienza en los años 80, y vale mucho la idea de Morla, en el sentido de que somos parte de esa generación de filósofos de los 80. En ese sentido, tanto Joseph como un servidor, Eulogio Silverio y otros, en el barrio Capotillo, fundamos a finales de los 80 la Sociedad de Estudios e Investigación Científica SEI. Ahí dimos varios cursos generales de filosofía, en aquella ocasión centrado básicamente en el pensamiento marxista. Tanto Joseph como un servidor veníamos ya de esa tradición marxista, éramos parte del partido político de izquierda y por lo tanto elaboramos incluso un material, un texto, donde trabajábamos los diferentes aspectos de la filosofía, pero desde la óptica, repito, del marxismo. Eso ocurrió fundamentalmente en Eulogio, por ejemplo, que estudiaba en el Liceo Capotillo. Allí fuimos a dar una
conferencia, invitado por el profesor Federico Cruz, y allí fue que pudimos de alguna manera conectar con él y con un conjunto más de jóvenes que estaban haciendo el cuarto de filosofía en ese momento. Desde ahí nació la idea entonces de hacer una sociedad de estudios, y a partir de ahí desarrollamos varias generaciones, varios grupos que estudiábamos filosofía en algunos los sábados, otros los domingos, y eso generó un sentimiento muy importante en un conjunto de jóvenes. Algunos, como Eulogio, se inclinó por la filosofía, otros se inclinaron por el derecho y por la medicina, por distintas áreas. Lo cierto es que de esa generación la mayor parte se hizo profesional en el barrio Capotillo, en el barrio Simón Bolívar, en el barrio Las Cañitas, en el barrio 24 de Abril, es decir, todos esos barrios de la zona norte. Teníamos en ese momento dos personas del barrio que eran filósofos. Víctor Vidó, que es poeta y filósofo y pintor, y en este caso Fran, el apellido ahora se me olvida, Fran Rojas, que también había estudiado filosofía y fue uno de los motivadores, de los mentores, junto con Vidó, a Joseph y a un servidor, para vincular al mundo de la filosofía. De tal manera que ahí comienza nuestro vínculo con la filosofía. Y esto prendió tanto en nosotros que cuando vinimos aquí a la universidad, en el caso mío, yo ya era ayudante de profesor en el 98 o 99, me parece, creamos la Sociedad de Investigación Filosófica Andrés Avelino. Ahí se vincularon otros jóvenes que no estaban en la antigua sociedad. Además de Eulogio, de un servidor de Joseph, estuvo nuestro amigo Edison Minaya, y estuvo también nuestro querido pintor Dustin Muñoz, entre otros. De tal manera que a partir de ahí iniciamos un proceso de diálogo, de discusión de diferentes textos, ya no solo de la óptica del marxismo, sino de distintas perspectivas. Y es ahí entonces, ya veníamos, yo desde años atrás, investigando sobre Andrés Avelino, y prácticamente una obra que nos llevó cerca de 25 a 30 años investigando sobre el pensamiento de este gran dominicano como lo es Andrés Avelino. Y un prólogo de Alejandro Albelo. No, eso va. Nosotros en ese trayecto decidimos publicar un libro previo al de Avelino, porque no queríamos, como se dice, matar esa investigación, tratando de agilizar para su publicación. Le dimos todo el tiempo requerido a ese texto, y mientras tanto, en el 2006 publicamos el libro llama de reflexiones propias, el libro Filosofía de la Ignorancia, Duda de la Duda y Cotidianidad, donde Joseph escribió dos textos muy interesantes, uno Filosofía de la Ignorancia y otro Filosofía de la Duda de las Dudas. Y en el caso nuestro escribimos uno sobre la filosofía de la cotidianidad. De tal manera que ese texto fue como el preludio de lo que venía ya con el texto de Andrés Avelino, que lo publicamos. Ese de la filosofía de la ignorancia lo publicamos en el 2006. El de Avelino, la primera edición, la publicamos en el 2007, con una presentación del doctor Rafael Molina Morillo, que había conocido a Andrés Avelino, fue su profesor en la Escuela Normal, en aquella época presidente de Trujillo, y de igual manera con un prólogo de Alejandro Albelo, que en ese momento, además de amigo de nuestro y de Vidó y del amigo Joseph, era el presidente del Comité Permanente de la Feria Internacional del Libro. En ese momento que escribió el prólogo. Un prólogo inmejorable, digo yo. Todavía lo leo y lo releo y digo, pero se inspiró Albelo con nosotros, ellos. Un prólogo fuera de serie, que es justo aquí atrás,
Están las dos versiones, la primera edición de 2007, un texto portada azul, y una segunda edición, un texto portada naranja, para diferenciar una edición de la otra. Ambas, la primera con algunas situaciones, la segunda mejorada, de tal manera que ese texto, sin duda alguna, para nosotros, tanto para Joseph como para un servidor, ha sido un texto clave en lo que es la producción filosófica nuestra. De igual manera, hay que destacar que, como parte de ese proceso, me avisan para no pasarme el tiempo, debo destacar que, siguiendo en esa trayectoria, aunque profesor de la Escuela de Historia, siempre he tenido un pie en la historia y un pie en la filosofía. ¿Por qué? Porque he entendido que no es posible hacer historia si usted no tiene una visión filosófica profunda, amplia de la realidad. Y en ese sentido escribimos un texto posterior a estos textos, ya de manera personal, ya no junto a Joseph, me falta otro junto a Joseph, que fue un texto sobre las 3 lógicas que se han escrito en la República Dominicana hasta ese momento, que fue, por un lado, la lógica de Andrés López de Medrano, escrita en 1813 y publicada en 1814. Por otro lado, la lógica de que hablaba Joseph, de Andrés Avelino, publicada en 1951. Y por último, la lógica de su hijo, Andresito, como le llamábamos, lo que lo conocíamos, que fue publicada en 2003, los 2 tomos de lógica formal. De manera que en ese contexto publicamos un texto llamado Lógica, Hermenéutica y Filosofía de la Historia en República Dominicana, donde hacemos un análisis de los 3 textos de lógica que se han publicado en la República, se habían publicado en la República Dominicana hasta ese momento, por profesores de la UAS, los 3 profesores de la Universidad de Santo Domingo primero y luego Autónoma de Santo Domingo. Y es un texto de casi 700 páginas. De manera que con dibujo del pintor y filósofo Víctor Vidó. De manera que es un texto para nosotros clave, en donde Joseph se dedica básicamente a analizar el pensamiento de Andrés López de Medrano, y un servidor se dedica a analizar la lógica de Andrés Avelino padre y la lógica formal de Andrés Avelino hijo. De tal manera que es un texto, repito, para nosotros muy importante. Luego ya a nivel personal, particular, publico un texto llamado La filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte, que ganó el premio Funglode, el tercer lugar del premio Funglode de ensayo Pedro Francisco Bonón. Ahí compuso otro profesor de acá de la escuela, Leonardo Díaz, que ganó el primer premio con trabajo sobre la revolución científica de Thomas Kuhn. De tal manera que fueron 2 profesores de la UAS que ganaron, uno el primero, otro el tercero, y publicamos ese texto posteriormente mejorado en ese mismo año del 2012, ya con toda una serie de enmiendas, demás. En ese jurado era uno de los jurados importantes, el compañero Alejandro Arbelo, era uno de los jurados, junto con el presidente del jurado, que era el expresidente Leonel Fernández. Asimismo estaba Franklin Gutiérrez y estaba Soledad Álvarez. Fueron los jurados de donde nos otorgaron ese premio sobre la filosofía política y jurídica de Juan Pablo Duarte. Ya en la fase final debo decir que en el último texto que publicamos, Historia Social y Política de la República Dominicana, incluimos un resumen de ese texto, pero al mismo tiempo integramos un texto que tiene que ver de alguna manera con el área filosófica, que es sobre Olivorio Mateo, profeta y guerrillero. De manera que ahí analizamos un poco lo que fue el pensamiento, la trayectoria, la incidencia que tuvo Olivorio en la región del Valle de San Juan de la Maguana. Ahí citamos a nuestra maestra
Lusitania Martínez, que fue pionera en todo lo relacionado con la geografía mítica del Palmasola, un texto inestimable para nosotros, de gran valor, que nos sirvió incluso para poder profundizar en ese personaje mítico de la región del Valle de San Juan de la Maguana. Pues de verdad que en el caso nuestro hemos seguido esta línea de seguir profundizando en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la historia, y en la actualidad justamente nuestra tesis doctoral que presentaremos próximamente en la Universidad del País Vasco es sobre la filosofía e historia de la cultura hispanoamericana en Pedro Enrique Ureña, donde analizamos el pensamiento filosófico de Pedro Enrique Ureña, sus aportes a la historia de la cultura hispanoamericana, y donde destacamos que este pensador es, aunque algunos decían que no es un filósofo de tomo y lomo, yo ahí afirmo que él fue el creador de la filosofía, de una filosofía propia, la filosofía de la perfección espiritual. De manera que ahí hago esa afirmación en ese texto. Hay un capítulo dedicado a toda esa parte. La última edición que dio el Ministerio de Cultura, dirigida por el sociólogo, se me olvida, un sociólogo importante nuestro que vivía en Alemania, bueno, se me olvida, Miguel de Mena, exacto. Pues ahí, con esos textos que él incluye, que eran desconocidos, profundizamos aún más esa perspectiva de que él es el creador de la filosofía de la perfección espiritual. De manera que estamos, como le dice, con un pie en la historia y otro en la filosofía. Muchísimas gracias. Gracias, profesor intelectual, historiador y querido filósofo también, que tiene una labor muy buena en el ámbito de la filosofía, tanto en común y de manera individual, que es parte importante de nuestra contemporaneidad filosófica, porque ahora que yo en cuenta, reflexionando sobre el título, el quehacer filosófico dominicano durante el último cuarto siglo, 1999-94, esa es nuestra contemporaneidad, es la filosofía actual, porque la contemporaneidad es todo ese periodo de un histórico que abrimos después del Congreso de Filosofía, después del primer Congreso, y ahí en esa contemporaneidad va lo actual, la actualidad filosófica del día a día que vamos haciendo. Como este periodo es corto, esa contemporaneidad permite decir que todos somos filósofos vivientes y que estamos actuando. Porque a veces, cuando hablamos de la filosofía contemporánea en general, muchos filósofos se han ido, pero dejaron la obra. Pero hay unos filósofos que son también contemporáneos que están escribiendo las obras en el presente. Entonces, en la contemporaneidad siempre hay que distinguir entre la filosofía contemporánea, que incluye el periodo, y lo que se está haciendo de actualidad filosófica dentro de esa contemporaneidad. Entonces, el discurso de Juan, que hemos escuchado, versa sobre la actualidad de esa contemporaneidad. Eso es importante. Y lo vinculó con la propia actividad y la productividad magnífica que ellos han tenido en el ámbito de la filosofía. Espero que al final la filosofía termine robándose a Juan también, para que venga aquí a ampliar la bibliografía filosófica que la necesitamos. Yo creo que vamos muy bien. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la profesora Lusitania Martínez. Me gustaría tener otra compañera para que ¿por qué no vino Mabel? un equilibrio. Ebrosio puso el equilibrio con sabiduría, pero Mabel, espero que llegue, que venga en camino y que justamente bueno, entonces ahora sin ningún preámbulo continuamos esta actividad con nuestra queridísima
con nuestra emblemática Lusitania Martínez. Y ahí lo dejo porque tengo un problema. Sí, porque eso de emblemático, de símbolo, de vaca sagrada, suena a vejez. Ay. Y yo no soy vieja. No, pero yo soy un tipo mentalmente. Alejandro es emblemático de la escuela y yo también, aquí somos muchachos. Sí, yo voy a partir de eso último que dice Morla, que en 2 ocasiones ha hablado de momento brillante y de una actualidad filosófica reinante. Yo no quiero hacer historia de la filosofía dominicana, más de la que he hecho. Tengo 2 antologías de pensamiento dominicano en donde demuestro los precedentes de esa actualidad brillante, porque hablo de esos antecedentes que nos colocaron como los primeros en todo. El colegio filosófico, que luego va a ser universidad, la primera lógica, con Medrano, las discusiones primeras descoloniales a propósito de feminismo y de estudios postcoloniales, descoloniales. Nosotros fuimos los primeros en ser críticos de esa colonización política a la que se está acusando al pensamiento occidental, y esos estudiosos pidiendo descolonizar. Pues nosotros fuimos los primeros con Bartolomé de la Casa, etc. Entonces, hoy nosotros aquí en este país tenemos una cantidad enorme de corrientes filosóficas que nos permean, que vienen de América Latina y que a su vez llegaron de Europa de una manera tardía, otra a veces temprana, más de lo que uno se imagina, como por ejemplo el existencialismo, que llegó muy temprano aquí. Pero tenemos de todo, ¿no? Tenemos la influencia de la teoría de la complejidad, de la inteligencia artificial, tenemos la filosofía analítica en un auge muy grande con Enerio, Leonardo, tenemos la fenomenología con Edison Minaya, Lusitania Martínez y otros. Sería muy largo y sería hacer historia de la filosofía, ¿no? Que no quiero hacer. Y lo del existencialismo lo tenemos en el propio Eulogio, que muy jovencito empezó a hacer increíbles y asombrosas reflexiones sobre un existencialismo práctico que yo no había hecho, a pesar de haber trillado ese camino de Sartre y Simón, pero entonces era yo más bien teórica, y este muchachito empezó a aplicar a Sartre en la ética, a Sartre en el tercer mundo, que francamente es como para aplaudirlo. Entonces, fuera de ese punto, y teniendo esos hitos filosóficos actuales y antecedentes allá en la época colonial, yo quiero hacer una propuesta que fue la que fui a hacer a Madrid en estos últimos días, y es que maduremos la discusión, dejémonos que ya hay bastante, o hagámoslo simultáneamente, el quehacer histórico, filosófico dominicano, con la pregunta de si existe una posibilidad de plantear la existencia de la filosofía dominicana, que no está madura esa discusión, como no están maduras muchas, bueno, porque tampoco
hay que discutir todo con mucha fuerza filosóficamente en este tercer mundo, que a pesar de todo y de estar bien enterado, no tiene demasiado tradición filosófica. Sin embargo, hemos discutido. Y esa pregunta hay que planteársela mucho, como otra que si me da tiempo voy a decir. Tenemos que avanzar en esa pregunta que de por sí es filosófica. Lo dice Raúl Forné, porque de ese cúmulo de trabajos de Yossi, de Arbelo, de Minaya, de Juan, de Morla, de los filósofos que están aquí presentes y de los que no están, nosotros tenemos ya en este momento floreciente que hacer uso de todos esos discursos y en conjunto buscar hilos conductores que nos permitan levantar un cuerpo teórico de análisis, buscando los supuestos básicos subyacentes. Esa es mi propuesta. ¿Qué son supuestos básicos subyacentes de cada uno de nosotros, los pensadores? Los presupuestos teóricos que busquen de ese arsenal brillante de discusiones y trabajo que ya hemos tirado al mundo, envidiable, porque en mi última antología analizo los discursos de muchos de ellos, en donde hay aportaciones en cada uno, categorías nuevas, que no vienen de Europa, son del pensamiento dominicano. Busquemos eso y propongamos lugares de enunciación. ¿Cuáles son esos lugares de enunciación? 1, lugares para introducir nuestros textos en español. Y no estábamos diciendo con Arbelo y con Crátilo y con muchos lingüistas que el español produce conocimiento, sirve para pensar, sirve para nombrar. Pues nosotros hemos pensado en español y el sur ha pensado en español y el Caribe ha pensado en español, nuestro Caribe español. Y vamos a introducir eso en ese levantamiento de nuestro pensamiento filosófico dominicano, respetando la diversidad epistémica, un poco para dejar de ser eurocéntrico, respetando la justicia epistémica para introducir textos precolombinos, 500 años para introducir, se ha perdido, dice Dussel, esa visión precolombina, la de nuestros mulatos y negros y blancos, la de las mujeres. Esos son lugares de enunciación interesante, el carácter de clase o no, porque hay que verlo, todos esos pensadores, para levantar un cuerpo monolítico de pensamiento filosófico dominicano, a ver si imponen un modelo indohispánico, por ejemplo, contra lo negro, o lo contrario, a ver si imponemos un modelo negro, haitiano, africano, contra lo indohispánico. Vamos a tocar todas las campanas para poder formar ese pensamiento filosófico que incluye lo ontológico. Yo estoy hablando de Beorlegui, que propone la noción pensamiento filosófico.
que incluye discursos sociales de Hostos, todos los discursos sobre la independencia, la formación del Estado, pero buscando esos presupuestos filosóficos. Entonces, las identidades son obligatorias. Estamos hablando ahora mucho de Haití. Bueno, pero discutamos a ver si Haití, a ver si África, a ver si República Dominicana. Hay trabajos interesantísimos sobre nacionalismo. Ahí está Habermas, 1994, estudios coloniales y postcoloniales, buscando en esa desinfectación que yo propongo, o sea, esos prejuicios racistas, de clase, de género, inclusión de los taínos. Habermas plantea en un trabajo maravilloso que ya acabo de citar, de dónde viene el nazismo de Heidegger. Ese es un trabajo profundísimo y está ahí para la cuestión racista, Sartre, y la cuestión judía, y está Franz Fanon y los condenados de la tierra. Todo eso ya vamos a promoverlo y vamos a conversar con tolerancia, con respeto, para levantar ese discurso dominicano filosófico, porque hemos aportado mucho. Ya aquí hay trabajo pionero en género, demostrándose que el género puede ser tematizado filosóficamente. Está Ingrid, está Duleidy Rodríguez, que está aquí, ha hecho estudios sobre Simón de Beauvoir, está trabajando la educación dominicana. En mis antologías yo he metido a todas las mujeres, porque las mujeres, si ustedes van a hablar de pensamiento filosófico dominicano, hay que meter también a las pensadoras, analizándolas críticamente. Entonces, por último, ¿por qué creo yo que hay filosofía dominicana? A la luz de la noción pensamiento filosófico, no de la noción filosofía dominicana, porque nosotros somos una nación relativamente, digamos ya, con muchos años. Desde su origen, aunque pensemos en los taínos, esa colectividad y sus dirigentes, de manera individual, dependiendo de quién tenía mayor lucidez, y de manera colectiva, produjeron un pensar en una época que va desde ahora, desde ayer hasta hoy, que sería lo fáctico, lo histórico, lo fáctico, el nacimiento de la nación y del individuo, con un proyecto obligado, porque pensaron de una manera determinada, a favor o no de su colectividad. Eso es lo que se llama eligieron, hablaron, conocieron, nombraron, pensaron en español desde su colectividad de una manera o de otra, produciendo en todos esos años hasta hoy en español, no como dice Heidegger, que tiene que ser en alemán, un pensamiento nacional.
un conjunto o una historia de las ideas. No me voy a extender más diciendo, por ejemplo, o profundizando cómo hoy la lectura posmoderna se opone precisamente a la construcción o a la creencia de que podemos tener una historia nacional. Y eso también hay que profundizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Trinitaria por su palabra, que contienen en sí una perspectiva, ¿no?, de lo que debemos hacer, de las tareas que la filosofía tiene por delante, supone una evaluación de cómo lo hemos estado haciendo, cómo podemos mejorar, los problemas que debemos incluir como ámbito de reflexión, desde eso que hemos llamado pensar en español, ¿no? Y me parece que ella trata de recoger esa contemporaneidad y esa actualidad de lo que hemos estado haciendo aquí, de lo que debemos hacer en República Dominicana. El tema siempre muy querido, que ella siempre nos presenta con toda la pasión del mundo, el problema de género. Yo creo que deberíamos de pensar todos, profundizar este tema del problema de género, porque a veces lo tenemos un poquito descuidado, para abrirnos la posibilidad de ver cómo ese problema de género afecta también el tema de la identidad de la comunidad. Cómo esto conecta con ideas. Por ejemplo, yo leí no recuerdo si fue Tría, que dijo del primer Congreso Dominicano de Filosofía en el 99, que el siglo XXI sería el siglo de las mujeres. No recuerdo si fue él, o lo leí uno de los libros de él, o lo dijo él, o lo leí uno de sus libros, que el siglo XXI sería el siglo de las mujeres. Y es evidente que el problema de género conecta con nuestra convivencia, con la forma de estar en el mundo, y del vínculo entre las dos partes de la humanidad, el hombre y la mujer, el vínculo, de cómo llevamos el vínculo, cómo llevamos la relación, la conexión. Eso es muy interesante. Hay que abrirse, porque hay una nueva, en el mundo de hoy yo siento que la mujer está poniendo una nueva sensibilidad que no estaba, que yo nunca la vi, yo nunca la sentí cuando yo era un mozalbete de 17, 18 años. Yo tengo mucho rato aquí y yo estoy viendo, y yo soy un muchacho, yo tengo mucho rato, pero debo decir, Luz, que yo nunca hablo de la vejez, ni siquiera para referirme a ti, que tienes 2 o 3 años más que yo, porque yo te veo siempre como una muchacha dinámica, como una persona joven. Cuando yo veo a Lucy, no estoy viendo a una persona de que mayor. Yo estoy viendo a una persona que está tirada a la vida, que está reflexionando, que se va a Francia, ya se pone al lado de todas unas estatuas llenas de historia, llenas de vida, que se remontan no solamente a la época de la Revolución, sino a periodos anteriores, que dialogan todos esos puntos de Francia llenos de historia, llenos de vida, y que después está filosofando con nosotros aquí. Entonces, eso es espíritu, vida, eso es juventud. Entonces, Lucy puede llegar, ojalá llegue a 1000 años, yo siempre la veré como una persona vital, porque Lucy en sí
es una persona no solo carismática, sino muy vital, con mucho empuje. Y entonces, eso de que de vejez para Lucy, eso no cabe, no va. Entonces, me parece que, quiero rescatar el discurso de Lucy, debemos atender a una nueva sensibilidad que está tirada al mundo, a la vida, que la están representando las mujeres, pero que yo siento que nosotros los hombres no estamos leyendo esa nueva sensibilidad y debemos leer esa nueva sensibilidad. A veces choca con la sensibilidad histórica que hemos tenido. Te lo digo con sinceridad, yo he tenido que armarme de valor, porque yo soy un hombre que tengo una relación con una compañera que tengo 50 años, prácticamente otros 50 años. Pues duré como 9 años de amor y ya cumplí 40 de casado. Imagínense ustedes. Entonces, uno, en esas relaciones que suponen mucha comprensión, uno va desarrollando por necesidad una sensibilidad para poder mantener la unidad de esa relación. Pero eso es en la vida de forma personal, esa relación está tirada también a la sociedad. Ahí estamos todos interactuando con mujeres. Entonces la mujer está colocando en el mundo una nueva sensibilidad que los hombres no estamos poniendo caso a ellas. La mujer se está abriendo paso en la vida económica, política, social, se ha estado insertando y muchas veces los hombres como que actuamos como que eso no está pasando. No, eso está pasando ahí en la vida. Entonces tenemos que abrirnos todo a una nueva sensibilidad que yo no estoy claro si es el mismo discurso de género que nos va a llevar a abrir esa sensibilidad o tenemos que buscar otro tipo de discurso o integrar a ese nuevo discurso el discurso de género de que tanto nos ha insistido Lucitánia a través del tiempo. Yo creo que ha llegado el momento, porque eso tiene que ver mucho con nuestra actualidad, con los vínculos, con los nuevos vínculos que tienen que ver con la convivencia y con el desarrollo social y con la identidad dominicana. Bueno, señores, hemos terminado con éxito esta actividad. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias a los expositores, al compañero José, a Lucitánia, a Juan de la Cruz, por su participación, siempre muy querida. Esto es un preámbulo porque nos estamos preparando, estamos calentando los motores, señores, para el próximo Congreso de Filosofía. Así que muchas gracias a todos ustedes por su presencia y para mí ha sido un honor estar al servicio de la causa de la filosofía. Muchas gracias. Al lado del medio. Al lado de Lucitánia y de Monta. Ok. Es una foto para la historia. Llamamos al doctor Julián Álvarez, que va a continuar con la siguiente mesa de trabajo. Una risita, bonita, otra, una última. Bien, buenos días a todos. Al terminar esta primera mesa, invitamos a los siguientes participantes: el doctor William Mejía, Roque Santo, Martín Astacio y José César. Favor pasar a la mesa y ocupar sus posiciones.